Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante y uno de mis preferidos, la fisiología cardiovascular. Vamos a revisar generalidades y cómo aplicar conceptos. Esto te va a servir para la preparación y para el examen real de Step 1 y Step 2 y a su vez para la vida diaria del médico. Una pequeña anécdota que tengo sobre la fisiología cardiovascular, no era de mis favoritas antes. Cuando llegué a Estados Unidos hace 5 años, yo vine a hacer el curso de Kaplan. Empecé en febrero y recuerdo que la primera semana tuve una charla con mi tutor donde me empezó a hacer preguntas sobre cómo me sentía preparado en cada de las materias para el Step 1. Y en una de las que yo resalté más mi pregrado o lo que aprendí en la escuela de medicina era en fisiología. Yo decía que me sentía muy preparado para responder preguntas de fisiología, entonces me puso frente a una computadora. Cuando empecé a ver las preguntas de fisiología, me quedé pensando como en dónde estoy. Y me di cuenta que la realidad era que tenía muy poco conocimiento básico de fisiología. Quizás sabía la función de las cámaras del corazón, pero no sabía las generalidades que son las que vamos a revisar ahora. El sistema cardiovascular va a estar conformado por el sistema vascular y el sistema cardíaco. El sistema vascular, que es la periferia del mismo, la circulación periférica, va a estar determinado bastante por el flujo que pasa por la misma. Recuerden esta letra Q, de ahora en adelante el flujo lo vamos a determinar con la letra Q. Y la circulación periférica tiene a su vez la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Aparte de la circulación pulmonar, la vamos a tomar en cuenta como la parte venosa o el sistema venoso, y la circulación sistémica la parte arterial, para que tomen en cuenta un poco las diferencias. La circulación pulmonar en sí está ubicado solamente del circuito de la arteria pulmonar a las venas pulmonares y la circulación sistémica de la arteria aorta hasta el ventrículo derecho. Ahora, en cuestión de resistencia en la resistencia en la arteria es mayor porque las fibras musculares en la capa de la arteria son mucho más prominentes, más grandes. La resistencia en las venas es menor, entonces el flujo va a ser mucho más se va a adaptar mucho más a una resistencia menor que a una mayor. Y es inversamente proporcional al compliance de los vasos, a la distensibilidad. En la vena, la distensibilidad es mucho mayor que en la arteria, por la misma explicación de las fibras musculares. La parte cardíaca, la bomba, el corazón propiamente dicho, va a tener un eje eléctrico y un eje mecánico. El eje eléctrico va a estar configurado por el nódulo SA, por el nódulo auriculoventricular, por el haz de His, por las fibras de Purkinje, y esto lo vamos a determinar clínicamente por un electrocardiograma. Por otro lado, el eje mecánico va a estar determinado por la función de las 4 cámaras, las 2 aurículas y ventrículos, y por el gasto cardíaco, que a su vez lo vamos a determinar por la precarga, la poscarga, la contractilidad y por la función valvular. Recuerden que les mencioné que el flujo de ahora en adelante lo vamos a denominar Q. Pues el flujo, la fórmula es la diferencia de presiones del punto 1 al punto 2, a la presión 1 a la presión 2, dividido por la resistencia. Y a su vez la resistencia es la diferencia de presiones, la presión 1 a la presión 2, dividido por el flujo. Esta fórmula es muy importante por lo que vamos a explicar de ahora en adelante, y para aplicarlo al final del video que vamos a hacer un ejercicio práctico. Este es un gráfico donde explicamos un poco lo que es el flujo y la resistencia. Entonces tenemos la presión 1, la presión 2. El flujo es la diferencia entre la presión 1 y la presión 2 dividido para la resistencia. La resistencia la da la pared del vaso sanguíneo. Y la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad, que en la parte clínica va a estar determinada por los niveles de hematocrito, multiplicado por la longitud del vaso y dividido para el radio a la cuarta potencia. Es muy importante empezar a familiarizarse con estas fórmulas para que tengan una comprensión mucho más rápida de lo que vamos a ver de ahora en adelante. Bueno, empecemos con la parte que es un poquito más entretenida. Vamos a hablar del flujo y la resistencia en el sistema cardiovascular. Hablamos de la periferia, obviamente. Recordamos que la Q es el flujo, la resistencia total es RT y la resistencia individual es RI. Entonces, en cuanto a flujo, en el vaso sanguíneo vamos a tener dos tipos: un flujo en serie y el flujo paralelo. Estos difieren entre sí. El flujo en serie es igual o equitativo y el flujo paralelo no es igual ni es equitativo. El flujo en serie
La resistencia total es mayor a la resistencia individual y en el flujo paralelo es lo opuesto. La resistencia total es menor a la resistencia individual. Y por último, el flujo en serie lo vamos a observar dentro de los órganos, es decir, intraórgano o dentro del mismo sistema. Y el flujo paralelo lo vamos a ver de un órgano a otro órgano, interórgano, o de un sistema a otro sistema. Ahora vamos a revisar ejemplos para que esto sea un poco más didáctico. Hablamos que el flujo va a ir de la presión 1 a la presión 2 y el flujo en serie es constante, entonces del ventrículo derecho al pulmón y luego a la aurícula izquierda. Vamos a decir que este flujo constante va a ser igual a 1, es decir que la resistencia del punto 1 al punto 2 es nada más que la sumatoria de las resistencias individuales, es decir, más 1 es igual a 3. La resistencia total es igual a 3, entonces se cumple el criterio de que la resistencia total es mayor a la resistencia individual. Eso en cuanto al flujo en serie. El flujo paralelo es lo opuesto a él. La fórmula del flujo paralelo es 1 sobre la resistencia total y recuerden que la resistencia total va a ser menor a la resistencia individual. La presión 1 del punto 1 al punto 2 va a tener varios tipos de flujo. Recuerden que los flujos no son iguales. Entonces vamos a decir que este flujo de aquí va a ser igual a 1, este flujo de acá va a ser igual a 2, este flujo va a ser igual a 3. Tenemos tres flujos paralelos de donde va la presión 1 a la presión 2. Entonces, para calcular, recuerden la fórmula 1 sobre resistencia total. Entonces, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Se hace la sumatoria y va a dar 11 sobre 6, ¿verdad? 6 dividido para 1 6, 6 por 1 6, más 3 son 9 y más 2 son 11, correcto. Entonces tenemos 11 sobre 6. La resistencia total entonces va a ser igual a 1 dividido a 11 sobre 6 o la resistencia total va a ser igual a 6 onceavos. Y recuerden que se cumple acá de nuevo. La resistencia total, que va a ser en este caso fue de 1, 2 y 3, va a determinar que este valor es menor a cada una de las resistencias individuales. O sea, la resistencia total en el flujo paralelo es menor a la resistencia individual. Una vez comprendido esto, y principalmente el flujo paralelo, que es el más importante de los dos, es el más complejo y por ende el que más importa en la práctica clínica, vamos a hacer un pequeño resumen de la resistencia del flujo paralelo. Va a haber dos reglas. Cuando se añade, en el caso de un paciente, cuando se añade un órgano, se pierde la resistencia total, es decir, hay menos resistencia. Y cuando se quita un órgano, la resistencia total aumenta. Vamos a hacer ejemplos con un donante de riñón, paciente A, y una mujer gestante, paciente B. El paciente A va a donar su riñón, ¿verdad? Entonces, cuando se quita, la resistencia total aumenta. Si quito el riñón y la resistencia total aumenta, recuerden que el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, en mi paciente que aumenta la resistencia total, el flujo disminuye. La fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia total periférica. Entonces, si mi paciente que dona un riñón aumenta la resistencia total periférica, el gasto cardíaco disminuye tratando de compensar. Y recuerden que el gasto cardíaco está calculado por la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen en un latido. Entonces, por ende, la frecuencia cardíaca también va a disminuir. Solo para que tengan en cuenta, el volumen por latido es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, y llevando a la parte clínica, la fracción de eyección va a ser igual al volumen por latido dividido por el volumen diastólico final, que generalmente es mayor al 55% en un paciente sano. Ahora, en el paciente B, que es una mujer gestante, se va a añadir un órgano que es la placenta. Entonces, cuando se añade, se pierde resistencia total. Si mi resistencia total disminuye, recuerden que el flujo es inversamente proporcional, entonces el flujo aumenta, por ende el gasto cardíaco aumenta y la frecuencia cardíaca aumenta también. Ahora vamos a tocar otro tema de las generalidades de la fisiología cardíaca, que es la regulación de la presión arterial a corto y mediano plazo, cómo se da cada una. El control de la presión arterial y la presión arterial media, que es la que se usa generalmente en la parte clínica. Recuerden que la fórmula de presión arterial media es una presión sistólica más 2 presiones diastólicas dividido entre 3.
Y por otro lado, la fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica total. El control de la misma va a ser dado por dos sistemas, el sistema nervioso autónomo y por las hormonas. El sistema nervioso autónomo lo va a hacer por medio del simpático, usando los receptores alfa 1 y 2, beta 1 y 2. Recuerden que los beta 1 están en el corazón y los beta 2 en los vasos sanguíneos. Estos tienen una acción o un rol directamente o activo en la resistencia periférica. El parasimpático, por medio de la acetilcolina, activa los receptores nicotínicos y muscarínicos tipo 1, 2 y 3, que estos están en el corazón, estos receptores muscarínicos. Entonces, el parasimpático no participa activamente en la resistencia periférica total. Y la monitorización de la presión arterial se da por los vasoreceptores, el más importante en el seno carotídeo, por medio de vías aferentes al par craneal 9 y 10, al osofaringio y al nervio vago. Otra parte muy importante de la monitorización es el efecto de la gravedad, que ya la vamos a revisar. Antes de eso, quiero explicar este pequeño gráfico. He tratado de simular un corte de una arteria donde vas a ver la luz y he puesto varios receptores para que se tomen en cuenta por la importancia que tiene. Los receptores alfa 1 causan vasoconstricción y está activado por el sistema nervioso autónomo, por el simpático. Los receptores de angiotensina 1 también causan vasoconstricción. Entonces, estos responden a lo que sucede dentro de la luz, si hay distensión, si el flujo es menor o es mayor. Vasodilatadores tenemos los receptores beta 2 que son activados por epinefrina y el óxido nítrico que también produce vasoconstricción. He puesto acá los canales de calcio, que es uno de los más estudiados y que clínicamente es uno de los que más usos tiene. Por eso al dar bloqueantes de los canales de calcio tratamos de prevenir esa vasoconstricción. Ese es uno de los efectos de los bloqueadores de los canales de calcio. Ahora vamos a hablar del efecto de la gravedad en la presión arterial. Tema muy interesante. Ahora, ¿cuántos litros de sangre tenemos? Generalmente los libros mencionan de 4 a 6 litros. También eso depende de la persona. Estamos hablando de una persona normal, sin patologías, pero generalmente de 4 a 6 litros. Ese es el volumen de sangre total. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay sangre o el volumen circulante y el volumen en reposo. El volumen circulante es lo que se está distribuyendo cada segundo a cada latido, pero hay un volumen en reposo que va a estar en las venas. Recuerden que mencionamos que las venas tienen mayor distensión, mayor compliance. Entonces estas venas acumulan esta sangre en reposo. Y al hablar de los efectos de la gravedad, si nosotros generalmente estamos gobernados bajo la fuerza de gravedad, esto mantiene esa sangre o ese volumen en reposo, lo mantiene en las venas. ¿Qué pasa si yo tengo gravedad cero? ¿Qué pasa si yo me voy al espacio? Lo que yo pensaba es, wow, este traje tiene que tener un montón de cosas súper innovadoras dentro, tecnológicas. Gran parte de lo que se encuentra en esta mochila es un sistema colector de orina. Ya vamos a explicar por qué. El sistema colector de orina recoge la orina desde la parte genital del astronauta, la filtra en esta parte de atrás y lo que queda filtrado o lo que se vuelve a usar va a estar disponible para la hidratación del astronauta. Muy interesante. Entonces, si yo me voy al espacio y tengo gravedad cero, este volumen en reposo que estaba por ejemplo, en las venas de mis piernas, ya no tengo ese efecto de la gravedad, aumenta el retorno venoso. La precarga, es decir, todo lo que me llega a la aurícula derecha, aumenta. Para tratar de compensar, mi corazón trata de trabajar menos y disminuye la contractilidad. El gasto cardíaco aumenta y por ende aumenta la presión sistólica y la presión arterial media. Este es el efecto de la gravedad en la presión arterial de una persona. Entonces, en resumen, a mayor flujo de las arterias renales hay mayor filtración, disminuye la hormona antidiurética tratando de compensar. Por eso, en pocas palabras, los astronautas o en general los seres humanos vamos al espacio a orinar más. Muy interesante el efecto de la presión arterial y la gravedad. Ahora que ya hemos tocado varios temas generales de la fisiología cardiovascular, voy a poner un pequeño ejemplo. En el ejemplo van a encontrar varios enunciados. Algunos van a ser medicina, por ejemplo, tenemos la fenilepinefrina, fluidos intravenosos, verapamilo, nifedipino, furosemida
y el divorcio. Ahora, ¿cómo causan el efecto estos de aquí? Tanto en el gasto cardíaco / retorno venoso que va a estar en mi eje y la presión del ventrículo derecho y el volumen de reposo, que va a ser mi eje X. Entonces, esta línea va a determinar la contractilidad del corazón y esta N es de lo normal. Esto acá, esta línea en medio va a ser normal. Entonces, yo quiero que en los comentarios hagan el ejercicio en su casa y me digan qué enunciado corresponde a cada uno. Por ejemplo, el enunciado A es el efecto de la furosemida, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que esa sea la respuesta, pero así va más o menos. Entonces, hay dos que están de más porque solo hay 4 enunciados de la A a la D, entonces hay 2 que no los vamos a encontrar. Porque así empiezas a entender cómo preparar o cómo prepararte para responder una respuesta, valga la redundancia, del Step 1 o el Step 2. Entonces, esto de acá lo vamos a revisar en un próximo video, las respuestas, pero quiero que me dejes tus respuestas en la sección de comentarios. Y en el próximo video explicaremos uno a uno, pero trata de aplicar los conceptos que hemos revisado. Y también recuerda que hay 2 enunciados que no van a estar en el gráfico. Este fue uno de los gráficos que yo me encontré en mi primer examen o en mi test en Kaplan, así que se los replico ahora a ustedes. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que esta revisión de fisiología cardiovascular, que recién es la primera parte porque es un tema muy extenso y quiero dividirlo en varias partes, haya sido de su agrado y nos vemos pronto en el siguiente video.